La grabación. Esta semana vamos a ver los temas de gradiente. Vamos a trabajar la derivada direccional. Entonces, primero vemos gradiente porque lo ocupamos para calcular la derivada direccional. Después vamos a ver lo que es la recta tangente en dirección de un vector v. Y también vamos a estar viendo lo que es el plano tangente para finalizar con máximos y mínimos con funciones que tienen dos variables. Entonces, comencemos con lo que es el gradiente. Ok, entonces, aquí está como la definición formal de lo que es un campo gradiente. Entonces, la idea acá básicamente es que si nos piden calcular el gradiente de alguna función, entonces lo único que yo hago es, por ejemplo, si tengo una función que depende de dos variables, entonces el gradiente sería, digamos que un punto donde la primera entrada contiene a la derivada de la función con respecto a x. La segunda entrada contiene a la primera derivada de la función, pero como es la segunda entrada sería con respecto a y. En el caso de tres variables aplica lo mismo para las primeras dos entradas. La tercera sería la derivada con respecto a z. Entonces, esta es una de las dos notaciones que se utilizan, o esta es la otra. Vean que sería la derivada parcial de f con respecto a x por y más la derivada parcial de f con respecto a y por j. Entonces, este y j lo único que reflejan, pues es que esto básicamente es como un vector, donde acá tenemos la coordenada 1 o la entrada 1, y esta sería la que me genera la segunda entrada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer, creo que son dos ejercicios, ¿sí? Sobre el cálculo del gradiente de una función. Entonces, muy importante, el gradiente se representa con ese triangulito que ven acá, que es como un triangulito al revés, ¿ok? Entonces, si yo tengo una función, aquí está, me piden calcular el gradiente de la función, pero acá no es solo el gradiente de la función, sino que calculo ese gradiente y después tengo que evaluarlo en el punto pi, 1, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Voy a tomar esto de acá. Primero lo que voy a hacer es calcular el gradiente de la función. Por último, hacemos la evaluación, ¿ok? Entonces, voy a calcular el gradiente de f de xy, ¿ok? Y después lo evaluamos. Entonces, recuerden, como tengo aquí, en este caso, solamente dos variables, entonces, lo que hacemos es, en la primera entrada, recuerden que iba la derivada parcial de la función con respecto a x. Y en la segunda, iría la primera derivada de la función con respecto a y. Entonces, si derivamos acá con respecto a x, sería la derivada de c es coseno del xy. Ay, coseno del xy. Por la derivada de lo que está adentro con respecto a x. Entonces sería por y. ¿Ok? Más. Y en la otra parte, como es con respecto a x, sería 2x por y a la 2. ¿Ok? Entonces ya ahí tengo la primera entrada. Ahora vamos a calcular la segunda. Sería igual derivar la función, pero con respecto a y. ¿Ok? Entonces vamos a derivarla ahí. Ahí está la coma. Ahora sí. Entonces sería en este caso coseno de xy. Y en este caso, si derivo xy con respecto a y, obtenemos x nada más. Más, y aquí sería 2y por x a la 2. ¿De acuerdo? Entonces, todos estamos claros con el cálculo del gradiente de la función. Sí. Vean que esta es una forma de dar el gradiente, ¿ok? Que sería esta de acá. F de x, f de y, listo. Otra forma que también pueden utilizar es utilizar la notación que está aquí a la derecha. Entonces, aquí tienen la derivada parcial de la función con respecto a x. Voy a sacarlo de aquí. Entonces, ustedes escribirían esto si utilizan la otra notación. La derivada parcial con respecto a x es esto.
Lo coloco dentro de paréntesis porque hay términos que se están sumando. Y le agregamos el i techito. Yo voy a utilizar la i normal, ¿ok? Le sumamos la derivada parcial de f con respecto a y. Igual, como hay términos sumándose, entonces, entre paréntesis y j, ¿ok? Entonces, son dos formas de interpretarlo, es lo mismo. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el gradiente de f evaluado en pi, 1. Entonces, pues aquí es evidente que el valor x es pi y el valor y es 1, ¿ok? Entonces, ahí nada más evaluamos. Entonces, vamos a ver. Evalúan en cualquiera de las dos, voy a hacerlo en esta. Vamos a dejar el espacio. Voy a ponerlo en 12, ahí. Entonces, si evaluamos aquí, entonces lo único que hacemos es cambiar lo que tiene x por pi y lo que tiene y por 1. Entonces, aquí sería pi por 1 es pi. Entonces voy a hacer de una vez el cambio. El y es 1, entonces pues aquí me está quedando coseno de pi. El y es 1, entonces y a la 2 pues, sería 1 y 2 por pi quedaría aquí. Vamos con la otra. Sería coseno de pi por 1 igual coseno de pi. Por x, que x es pi, entonces aquí pues sí me queda coseno de pi y el x es pi, entonces coseno de pi por pi, o pi por coseno de pi. Y luego, aquí tendríamos 2 por y, 2 por 1, 2. Y entonces aquí me queda el x a la 2, que sería entonces el pi a la 2. ¿Ok? Entonces, vamos a simplificar esto de acá, porque ¿cuánto nos da coseno de pi? 1, si no me equivoco. Coseno de pi da 1, ¿ok? Entonces, recuerden que cuando trabajamos con trigonométricas y vamos a evaluar algo en radianes, si van a utilizar la cálculo para hacer esos cálculos, van a utilizar la calculadora en radianes, ¿ok? Porque si lo utilizan en grados, les genera ahí otro valor. Entonces, coseno de pi más bien es menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, coseno de pi es menos 1. El seno de pi, por ejemplo, si fuera el caso, es 0. Vamos a ver cuál era el otro. Seno de pi medios es el que da 1. Y el coseno de pi medios da 0. ¿Ok? Entonces, igual es nada más de colocarlo en la calculadora. ¿Ok? Como para estar seguros. Entonces sería menos 1 más 2pi. Porque ya ahí con 2pi no podemos hacer más la operación. A menos que expresemos eso en decimales, pero mejor lo trabajamos así. Y al otro lado, vean que esto nos da menos 1. Menos 1 por pi es menos pi más 2pi a la 2. Entonces recuerden que aquí no puedo hacer la operación entre el menos pi con el pi a la 2, ¿verdad? Porque digamos que entre comillas no son semejantes, ¿ok? Entonces esta es la notación o esta es la respuesta de este ejercicio. En esa notación, en la otra pues es lo mismo, solo que así como está, lo que les da acompañado por el i más y lo que les da acá acompañado por el j, ¿de acuerdo? ¿Les quedó claro? Sí. Vamos bien. Recuerden que pueden utilizar ahí las reacciones para... Ok, genial. Vamos con el otro ejercicio. ¿Okay? Aquí tengo x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 1 y tengo que calcular igual el gradiente de z de xy. Entonces, ¿alguien quiere decirme cómo interpreta esa información? ¿Qué puedo yo interpretar ahí? Porque esta es un poquito diferente a la anterior. Que está implícita. Exactamente. Esta es una función que me están dando para calcular el gradiente de forma implícita. Por eso ya me dicen que calcule el gradiente de la función z en términos de x y y, ¿ok? Entonces, recuerden que eso puede cambiar, puede ser de x y esto está con respecto a y, z, ¿ok?
Aquí el orden es importante, sería con respecto a YZ. ¿Ok? Pero bueno, aquí sería con respecto a XY. Entonces, pues aquí es lo mismo, solamente que cuando derivamos hacemos implícitamente, como la semana pasada que vimos el tema. Entonces, aquí ven que no tengo que evaluar nada, simplemente es calcular el gradiente. Entonces vamos a calcularlo. Entonces yo voy a seguir utilizando la notación de la que estaba al inicio, para no estar utilizando el I y el J. Entonces, ¿cuál sería esta expresión? Recuerden que derivo la función con respecto, en este caso a X, y después con respecto a Y, como es implícita, ¿verdad? En términos de la función Z. Entonces, aquí tenemos que recordar cómo derivar implícitamente, ¿ok? Entonces, recuerden que en este caso, lo que hacíamos era, si voy a derivar con respecto a X, entonces era menos, y ahí teníamos la función derivada en términos de X sobre la función derivada en términos de la variable dependiente, ¿ok? Eso es con respecto a X. Y con respecto a Y era menos f de Y sobre f de Z. Entonces aquí nada más tendríamos que hacer eso, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver. Menos, voy a escribir aquí primero el f de x, luego hacemos la otra. Okay, entonces, derivar esta función con respecto a x, vean que es 2x nada más. Ok, ahí respetamos el menos de la fórmula. Luego sobre f de z, o sea, tomo la expresión y la derivo en términos de z. Todo lo demás son constantes, por eso aquí la derivada sería 2z. Ok, ahorita simplificamos. Luego, según la fórmula es menos, derivar con respecto a y es 2y. Y abajo derivar con respecto a z es 2z. ¿Ok? Y vamos a simplificarlo. Sería menos x sobre z. La primera. Y la segunda es menos y sobre z. ¿Ok? Y listo. Vean que aquí lo dejo en términos de la primera notación que estábamos utilizando. Pueden utilizar la segunda también. Entonces, vean que la idea es la misma, solo que, pues, como tengo que derivar con respecto a x o y, por ejemplo, dependiendo del tipo de función, así vamos a derivar. Esta era una función dada en forma explícita, que es con las que siempre trabajamos, entonces derivamos normal. Pero esta es implícita, entonces tenemos que derivar implícitamente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a ver cuál sigue. Listo. Esto es una nota importante que ustedes pueden tal vez anotar por ahí. El gradiente que calculamos, ¿okay? Esto que está acá, esto que está acá, es, si pueden ver, un vector, ¿ok? Entonces, ese vector que llamamos gradiente siempre va a ser perpendicular a una curva de nivel, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen una curva de nivel de una superficie, recuerden que teníamos una superficie, le podíamos trazar curvas de nivel, yo puedo calcularle un vector que es perpendicular a esa curva de nivel. Entonces, si les piden calcular un vector perpendicular a la superficie, con solo que calculen el gradiente de la superficie que les dan, es suficiente para poder decir que es el vector que les están pidiendo. ¿Ok? Entonces, dice este otro ejercicio. Considere la superficie S. Entonces, yo tengo una superficie. Ahí me dan la ecuación. Es esta. Tengo un punto. Ese punto tiene que estar en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, visualicen una superficie cualquiera. Ubican un punto. Aquí está el punto. Tengo que calcular un vector perpendicular
a la superficie exactamente en el punto. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo, ahí, creo que me volví. Ahí. Digamos que yo tengo esta superficie. Esa superficie dice que tengo un punto en ella. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Calcular un vector perpendicular a la superficie en ese punto. Entonces, exactamente en el punto P, yo tengo que calcularle un vector que sea perpendicular. Eso es lo que me piden a mí. Entonces, por lo que les acabo de decir, con solo que calculen el gradiente en ese punto, es suficiente para decir que ese es el vector que me están pidiendo. ¿Ok? De hecho, voy a agregar aquí el vector gradiente. No después se les olvida que era un vector. Listo, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero, pues, algebraicamente. Entonces, paso número 1, ¿qué creen que deberíamos hacer? ¿Qué creen que deberíamos hacer para empezar? Me piden un vector perpendicular a la superficie. Yo sé que un vector siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Entonces, la curva de nivel está en la superficie. Entonces, calculo cuál vector. El vector gradiente. ¿Ok? Entonces, calculamos primero quién es el vector gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, es usual que llamemos a las curvas o a la superficie que nos dan, digamos, para derivar con la notación G, ¿ok? No F de función, sino lo usual es llamarla G, ¿ok? Entonces voy a calcular el gradiente de G. Entonces, ¿quién es G? G, entonces ustedes van a decir que G es esta expresión de acá. Siempre la toman igualada a 0, ¿ok? Para que no dejen perdida ahí la constante. ¿Okay? Entonces toman a G como esa expresión. Depende de X, Y, Z, entonces sería una función G que depende de X, Y y Z. ¿Ok? Entonces calculan el gradiente de G. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo calcular ahí ese gradiente. Entonces vamos a calcularlo. Ese gradiente, pues como tengo tres variables, primera entrada es derivar con respecto a X, la segunda es derivar con respecto a Y y con respecto a Z. Vean que aquí es una función explícita, ¿ok? No tengo que derivarla implícitamente, es como las que trabajamos en el ejercicio 1, ¿ok? Tengo la función igualada a la expresión. En cambio aquí vean la diferencia. Esta es la que me están dando, o sea, ya está igualada a un número. Aquí pues simplemente es la curva igualada a 0. Yo tengo que tomar la función de esta forma, entonces no tengo esto igualado a una constante. Entonces, sería derivar esto con respecto a X primero. Entonces, lo que tiene Z es constante y todo esto es constante, entonces la derivada es 2 por X menos 2. ¿Ok? Ludwig. Sí, yo quería saber la diferencia, digamos, cómo identificar o sea, hay una función que depende de tres variables y cuando es que Z me está dando implícita. ¿Cuándo es implícita? Ok. Te van a dar la expresión, la superficie, así. O sea, S, X al lado más Y al lado más Z al lado igual a 1. ¿Ok? En cambio, aquí me dan una superficie. Entonces, si ustedes la ven aquí, ustedes dicen, pero esa sí, esa es implícita. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es que en el procedimiento, la función que yo tomo para calcular el vector perpendicular a una superficie, siempre yo la creo, digamos. ¿Quién es? Es tomar esto como función, sin la igualdad. ¿Ok? Entonces, no sería implícita. ¿Ok? Sí, siempre que tienes como una función g, f, el nombre que sea, igualado a la expresión, eso no es implícito. Implícito es cuando usted tiene en sí la superficie como una igualdad. Y hay que derivar una igualdad. ¿Ok?
Entonces, en el Ok, ejercicio, cuando no está igualado a cero, entonces. cuando no bueno, o sea, cuando no está igualada a ningún valor, porque puede que esté, vea que aquí está igualada a 1, puede estar igualada a 0 y sigue siendo implícito, ¿ok? Obviamente aquí no puede estar igualada a 0 porque pues esta curva tiene que representar a alguien, ¿de acuerdo? Pero la idea es que si tienes como la expresión, la función f o g o cualquier nombre igualada a la expresión, es explícito. Puedo derivarla normal. Ya si la ves que está de esta forma, no tiene nombre, o sea, es una expresión, tengo dos miembros, izquierdo y derecho igualados, entonces ahí hay que derivar implícitamente, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Por qué aquí no se hace implícitamente? Porque yo no estoy derivando esta igualdad, no. ¿Qué hago yo? Tomo una función que le llamo g. Si quieren, bueno, le llaman h, el nombre que quieran. Entonces, la función, según este procedimiento, yo tomo una función cualquiera, pero esa función pues no es muy cualquiera, simplemente es una que tenga la forma de la superficie, ¿ok? Nada más con eso. Entonces, tomo esta función y el procedimiento me dice, calcule el gradiente de esa expresión. Entonces, calcular el gradiente es derivar esto. Esto no es una igualdad. Entonces, así me doy cuenta que esto no es una función implícita. ¿Está bien? Pero de la otra forma yo no podría hacer, digamos, lo mismo. O sea, podría decir lo mismo. O sea, igualarlo a una función g. Sí, pero no le estarías igualando a un número, entonces no estarías aplicando derivación implícita. ¿Ok? O sea, esta de acá, me estabas diciendo, Sí. digamos, si usted pasa a restar y esto está igualado a 0, pero aquí directamente ya me están diciendo, por ejemplo, que esto es una función z en términos de x y y, ¿ok? Entonces ahí está la diferencia. En cambio, aquí yo tengo que tomarla, sea implícita o sea normal, yo simplemente la tomo y la expreso como una función normal, entre comillas. No sé si ves ya la diferencia o todavía no. Ok, entonces si me indican que z está en función de Ajá. x y y, ahí es donde yo me doy cuenta que ya es implícita. Sí, o sea, desde Y por aquí la lo estructura, puedes ver, obviamente. pero exactamente, ya te lo indican, ¿ok? Sí, la idea es que aquí vean, la superficie está definida, pues sí, implícitamente. No me dicen en términos de quién, pero es porque el procedimiento para determinar un vector perpendicular a una superficie, ese es el que les estoy explicando. Toman la función con la forma, digamos, de la superficie. O sea, es tomar una función que tenga la forma de esa superficie. ¿Ok? Entonces, al final yo termino derivando esto y no esto. Vean que esto no es lo mismo. ¿Ok? Sí, esto es una superficie, ¿sí? Está implícitamente, no me dicen en términos de quién, si es X en términos de YZ o con las demás, pero a mí me dicen, tome una función para calcular ese vector gradiente, o sea, el vector perpendicular es el gradiente de quién, de una función que tiene la misma forma de la superficie, ¿de acuerdo? Y ahora sí, le calculamos el gradiente, ¿ok? Entonces, ya hicimos la derivada con respecto a X, vamos con respecto a Y. Entonces, lo demás es constante, entonces aquí la derivada es 2 por y menos 2. Ahorita, pues si gustan, en el siguiente paso vamos a simplificar eso. Y con respecto a z, todo esto es constante. Entonces sería 2 por 1 noveno, o sea, 2 novenos, por z menos 1. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos el gradiente. Listo. Como ya tengo el gradiente, entonces la idea es recordar que el vector gradiente es el perpendicular a las curvas de nivel. Como me están diciendo que es en ese punto P, entonces ya tengo el gradiente. Lo único que hago es
evaluarlo en el punto que me lo están pidiendo. El X es 3, el Y es 2 y el Z es 1 más 3, raíz 1 más 3, raíz cuadrada de 3, ¿ok? Y entonces nada más evaluamos y listo, ese sería el vector que nos están pidiendo, ¿ok? Entonces vamos a ver, 3 menos 2 es 1, 2 por 1, 2, ¿ok? Esa es la primera. El Y es 2, 2 menos 2 es 0, 0 por 2 es 0. Y el último sería 2 novenos por Z menos 1, entonces es por 1 más raíz cuadrada de 3 menos 1. Se cancelan los unos y me queda 2 novenos por 3 raíz cuadrada de 3, que sería 2 sobre, 2 sobre, vamos a ver así, 2 sobre raíz cuadrada de 3 cuando simplifican esa. ¿Ok? Entonces, ese es el vector respuesta. Un vector perpendicular a la superficie S en el punto P es S. ¿Ok? Ese es el vector. ¿Ok? Entonces, esto vean que es como más de considerar la definición y qué significa el vector gradiente. Entonces, ya saben, si les piden un vector perpendicular a una superficie en un punto dado, es hacer este procedimiento. ¿Ok? Sí. Entonces, de momento hemos trabajado únicamente con el vector gradiente. Ahora sí, vamos a ver qué es la derivada direccional. Para calcular la derivada direccional ocupamos el vector gradiente, ¿ok? O el gradiente de la función. Entonces, en resumen, una derivada direccional es una función, ¿ok? Esta función le llamamos función escalar porque la idea es que esa función, recuerden que en términos generales, una función es como una cajita de una función f. A lo que estábamos acostumbrados es que yo tomo un valor de x, hace ahí algún procedimiento que es el criterio de la función y me devolvía un valor de y, ¿ok? Cuando ya trabajamos con dos variables, pues lo mismo, tengo una función, le agrego un variable independiente x y me devuelve algún valor, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de una derivada direccional, yo tengo una función también, que es una cajita, que es como la máquina que va a hacer los cálculos. Entonces, la idea es que yo tomo valores de Rn, o sea, tomo vectores, los coloco dentro de esa maquinita y ella siempre me va a devolver números reales, o sea, constantes. Es vacilón, ¿verdad? Tengo una función que es la derivada direccional. Yo le agrego a la maquinilla esa vectores y me va a devolver siempre números reales. Por eso le llamamos función escalar. ¿Ok? Sobre el dominio, que siempre es un subconjunto de Rn. Recuerden que Rn pues son los vectores. Si es R a la 1, es el conjunto de los números reales. R a la 2, un vector, digamos, XY. R a la 3, XYZ. R a la 4 y así sucesivamente. Obviamente, pues nosotros algebraicamente siempre hemos trabajado solamente máximo hasta R3, ¿ok? Entonces, bueno, es una función escalar y la idea es que va a estar asociada en dirección de algún vector, no nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el vector 0, 0. Entonces, siempre me van a decir cuál es el vector en dirección al que yo le quiero calcular esa derivada, por eso es derivada direccional, ¿ok? Entonces, ahí me van a dar siempre un vector A, B. Entonces, ¿cómo calculamos esa derivada direccional? La vamos a representar así, dv de f de x, es la derivada direccional con respecto al vector v de esta función. Entonces, calcularle la derivada direccional a esta función en dirección del vector v es aplicar alguna de estas dos fórmulas.
A mí me gusta trabajar más con la de la izquierda. Entonces, ¿qué significa? Vean qué es calcular el gradiente de la función. Ya sabemos cómo hacerlo. Y a ese gradiente le vamos a multiplicar el vector v. Recuerden que el gradiente me da un vector. Le multiplico el vector v y lo divido entre la norma de v. O sea, la norma del vector que me están dando. ¿Qué es la norma? Pues simplemente esto se calculaba con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las entradas. Entonces voy a dejarlo por aquí. Voy a escribirlo para que les quede la norma de v. Aquí voy a dejarlo en términos de un vector de dos entradas. Es la raíz cuadrada de la entrada 1 al cuadrado más entrada 2 al cuadrado. La norma en un vector de tres entradas, perdón, pues sería hasta la tercera, ¿ok? Voy a dejarla así porque aquí nada más estamos hablando de acomodar. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para ver cómo es que se hace eso. Me piden calcular la derivada en dirección del vector v y ya me dan el vector, raíz de 3,1. Y sería la derivada direccional con respecto a v de la función f de xy que aquí está. Entonces, primero calculo esa derivada y luego me piden esa derivada direccional evaluada en 1 y 2, ¿ok? Entonces, primero empecemos con esto y luego evaluamos. Entonces, vean que es solo seguir la fórmula. Voy a volverme para la simbología. Ok. Entonces, calcular ese derivada direccional es calcular el gradiente de la función f de xy. Y a eso le vamos a multiplicar el vector v y lo dividimos entre la norma de v. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poco a poco calculando a cada uno y luego sustituimos. Recuerden, la derivada direccional yo le voy a asignar un vector y me devuelve valores reales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo hago el cálculo de esto, el resultado tiene que ser un número, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular primero este de acá. Después, ya nada más es de calcular la norma y luego sustituir. ¿Creen que voy muy rápido o voy bien así? Si creen que voy muy rápido, me dicen. Para ir más despacito. Ok. Asumo que voy bien, digamos. Entonces, vamos a calcular el gradiente de la función. Vean que es una función explícita, entonces, simplemente ese gradiente, bueno, son dos variables. Entonces, en la primera entrada, ese vector me genera la derivada con respecto a x. Sería 3x a la 2. Luego sigue menos 3y, porque estoy derivando con respecto a x, más 0, ¿verdad? Entonces ahí queda la primera. La segunda entrada es con respecto a y, la derivada. Entonces, la primera es una constante, menos 3x sería. Y con respecto a y, esto es 8y. Listo, ya calculé esa expresión, ¿ok? Listo. Vamos ahora, bueno, ya sé quién es v, entonces voy a dejarlo ahí nada más. V es este. Siempre me lo dan. Entonces ahí estaría v. Y por último es calcular la norma de v. Entonces, vamos a ver. La norma de v sería la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿verdad? Más 1 al cuadrado. Y